Yo soy Alberto Osorio y estás en 10. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa denominado En 10. Su servidor Alberto Osorio Méndez le agradece el favor de su atención y le sugiere de antemano que si usted tiene comentarios, observaciones, críticas o propuestas para los temas que desarrollamos en este espacio, nos los haga llegar a través de algunas de las formas de nuestros contactos en las redes sociales. Mire, en esta ocasión vamos a abordar un asunto por demás interesante. ¿Qué ocurre con la violencia hacia la mujer en el estado de Jalisco? Esto desde la perspectiva de organizaciones sociales, de defensoras de los derechos humanos, y en esta ocasión tenemos la fortuna de contar en nuestro estudio con Alejandra Cartagena López. Ella es una activista en el estado de Jalisco, una persona que, por decirlo de manera muy clara, trae tatuada en su alma lo que significa el asunto de la desaparición de personas y el asunto de lo que significa la agresión a las mujeres. Alejandra, platícanos un poquito, antes de iniciar con el lado más gordo de nuestra entrevista, tus antecedentes, el perfil el tipo de desarrollo profesional que te ha tocado ejercer. Bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. Yo soy abogada, litigante, feminista, y vengo de padres guerrilleros. Mi padre y mi madre eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mi papá fue asesinado el 11 de agosto del 76 y mi madre es desaparecida desde el 5 de enero del 78. Es una de las primeras desaparecidas en el gobierno de López Portillo. Esto fue en pleno apogeo de la llamada Guerra Sucia. Así es, en la mal llamada Guerra Sucia. Platícanos un poquito. ¿Quién era tu madre? Bueno, mi madre era una empleada de maquila de RCA de Ciudad Juárez. Ella es ahí donde ella empieza a estudiar, estudia la secundaria en la propia maquila, y es cuando se empieza a incorporar a conocer, empieza a leer a Marx, empieza a leer todo esto en relación al socialismo, y se incorpora en los grupos de estudios que existían en Ciudad Juárez. Después ella, como ya los estaban, como dicen, siguiendo y todo, ella se va a la Ciudad de México, donde es parte de una brigada que se llamaba la Brigada Margarita Andrade, y ella estuvo en varios operativos. Y el 5 de enero cae la casa donde ella vivía y es desaparecida junto con otros compañeros. Y en ese ínter, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? A mí me cuidaba mi abuela paterna. En una ocasión mi mamá va a visitarme, yo tenía 6 meses, le pide a mi abuela que me preste. Mi abuela accede a dejarme ir. Cuando mi mamá se va conmigo, cae la casa de mi abuela y se llevan a mi abuela con los niños al campo militar número 1. Mi mamá, al regresar, se da cuenta que pasa esto y le pide a uno de sus compañeros del movimiento, a Mario Álvaro Cartagena, alias el Guayma, que si su mamá no me puede cuidar, ¿no? En lo que los dejan de seguir. Mi hoy hermano accede, le habla a su mamá se traslada de aquí de Jalisco a la Ciudad de México y soy entregada a ella, diciéndole a mi mamá que es solo por un mes, en lo que a ella la dejan de seguir. Sin embargo, ella ya no pudo volver, ¿no? Fue desaparecida. ¿Cómo se le hace por parte de una persona como tú, Alejandra, para asimilar toda esa carga emotiva y de conocimiento de quiénes fueron tus padres, cómo fueron perseguidos, cómo fueron desaparecidos, y cómo se le hace para aceptar lo que ahora se vive en México, en Jalisco, con una cifra desde el punto de vista del reconocimiento oficial de 2.300 desaparecidos, que esto no tiene que ver con la llamada Guerra Sucia, sino con la supuesta guerra contra el narco? Sí, por supuesto. Para mí ha sido como un proceso, fue un proceso porque de pequeña no entiendes que si la lucha, que si la desaparición, no entiendes. Aparte, para mí el entender que mi mamá desapareció, pues, ¿cómo la gente
no desaparece, ¿no? Sí fue muy complejo, sin embargo me parece que la familia con la que me crié fue siempre como muy clara y siempre me hizo sentir que estaba muy bien protegida ahí y sobre todo que debería de estar orgullosa de mis padres, ¿no? Y estoy muy orgullosa de ellas. Realicé una investigación en Lecumberri, lo que hoy conocemos como el Archivo General de la Nación. Y bueno, te vas dando cuenta del tipo de personas que eran ellos. Y por supuesto que estoy súper orgullosa. Platícanos un poquito. Bueno, mi papá era estudiante de Economía y de Derecho en la UNAM. Era el líder de la Brigada Roja, era uno de los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Era un hombre, bueno, a lo que yo he escuchado, era un hombre muy solidario, era un hombre que en la calle se quitaba los zapatos literalmente para dárselos a alguien. Era un hombre que soñaba con este cambio de vida, con que las personas pudiéramos vivir de manera digna, ¿no? Y mi mamá igual, mi mamá venía de una familia más sencilla, pero era una chica que soñaba con ello, ¿no? Con que también la gente viviera dignamente, ¿no? Era trabajadora de maquila, no estaba tan estudiada como muchos de los compañeros de la liga, pero era una mujer con mucha fuerza y con mucha fortaleza por sacar adelante un país que parecía en el 68 que se les estaba yendo de las manos, ¿no? Porque participa en la marcha del 68, en el Halconazo, y bueno, posteriormente es cuando crean la liga, y por cierto la crean aquí en Jalisco. Así es, y bueno, bajo este panorama que tú nos estás describiendo, padres que soñaban con un cambio en México, con justicia en esta nación, pero por la vía de las armas. Así es. Ellos lograron transitar esa vía, uno muere, otro desaparece. Sí, y mira, también es como importante decir que era la única opción que ya tenían en esos momentos, ¿no? Venían de represiones muy fuertes, y no solo a estudiantes, sino a los médicos, a los ferrocarrileros, bueno, y posteriormente a ellos mismos como estudiantes, y me parece que no tenían en ese momento otra alternativa más que tomar las armas. Y es, bueno, importante decirte que en la familia tenemos entre 9 familiares, 2 desaparecidos y 7 asesinados. Mi abuelo también es desaparecido. Entonces es importante decirte que era como una convicción de familia, ¿no? El pensar que se podía hacer más y que este país no se fuera a la fregada. Hay quien dice que no lograron nada, ¿no? Porque dicen, bueno, pues ya están muertos, están desaparecidos, se quedaron ustedes huérfanos. Pero no, mira, yo creo que mucho de las pocas libertades que parece que vamos en retroceso en este país, creo que ha sido mucho de los que ellos lograron, ¿no? Antes no te podías poner ni medio minuto en una marcha, ¿no? De hecho, la primera esposa de mi papá es asesinada porque está repartiendo en Madera, un periodiquito. Por esa simple acción fue asesinada. ¿En qué lugar? En la UNAM. Había una exposición canina, y ella junto con otro compañero estaban repartiendo el Madera, que era un periódico donde ellos hablaban de cuáles eran sus ideales, y fueron asesinados los dos. Tuvieron creo que más de 70 balazos. Esto es lo que tú traes como antecedente para meterte como activista de los derechos humanos de las mujeres. Yo no sé si hubo un punto de separación entre tu formación, toda la historia de tu familia, y el decidirte a participar como activista de los derechos de las mujeres. Sí, bueno, es interesante decirte que yo no empecé como activista de los derechos de las mujeres, sino empecé asistiendo a marchas, estaba como metida en un montón de cosas, pero siempre pensando en estar buscando a mi mamá, ¿no? Siempre queriendo posicionar el tema de la desaparición forzada, posicionar es que pasa esto, hay que personas desaparecidas. Y yo siempre estaba como hablando del tema donde yo iba, ¿no? Y bueno, claro, conocí a todas estas madres que después formaron Eureka, que se quedaban incluso en casa de mi mamá. O sea, estuve muy involucrada en todo el movimiento de desaparecidos, de muy chica, de adolescente pues me alejo un poco, y después de cuando soy madre es cuando me incorporo otra vez a la búsqueda de mi mamá, hago esta investigación en el archivo, y es cuando
formamos un colectivo que se llama Nacidos en la Tempestad, de hijos e hijas de ejecutados y desaparecidos de la Guerra Sucia. Y bueno, hemos estado en esto de la reivindicación de la memoria, ¿no? Porque se habla de ellos como si fueran unos delincuentes, como secuestradores, y no, nosotras hemos hablado mucho de reivindicar el nombre de nuestros padres. Ahora, deja entrar un poquito pues más a profundidad en lo que ha sido tu desarrollo profesional, tu historia de vida, que suena por demás interesante. En el caso de los hijos de los desaparecidos, ¿se puede dejar de buscar a un padre o a una madre? Híjoles, yo creo que no. Fíjate, yo creo que es más complicado. No es lo mismo que una madre o un padre busque a sus hijas e hijos. Creo que son procesos diferentes, pero creo que no puedes, yo a lo menos te lo puedo decir en mi circunstancia, no puedes dejar a un lado una historia que está ahí, ¿no? Y aunque no conocí a mi mamá, solo la conozco en foto y somos idénticas. No puedo dejar de pensar en ella, en cómo hubiéramos estado juntas, de dónde estaría yo, y es algo que duele, ¿no? A pesar de no haber convivido con ella, es algo que trae siempre, ¿no? Que siempre está como el dolor de no haber convivido con ella, ¿no? Déjame preguntar algo más. ¿Cómo se ubica a sí mismo un huérfano de una persona que muere o desaparece bajo las condiciones que tú nos estás relatando esta tarde aquí en 10? ¿Cómo se ubica? Híjoles, creo que yo tuve la gran oportunidad de crecer en una familia que me adoptó, literalmente me adoptó. Bueno, de hecho nunca he sentido que soy adoptada, eso es como también importante. Creo que eso ha sido muy importante. Sin embargo, creo que siempre vives con esa necesidad de sentir que no creciste con ellos, y más cuando hablan de ellos y empiezas a retomar historias, recuerdos que no son tuyos, ¿no? Y te apropias de ellos, ¿no? Por ejemplo, me cuentan, es que tu papá jugaba fútbol y esto, y yo, ay, jugaba fútbol, ¿no? O sea, empiezas como a querer retomar o incluso a querer parecer o hacer algo de lo que hacían ellos, ¿no? Entonces, sí es algo muy doloroso. Yo te mentiría si te diría que no hay momentos en los que sí es muy fuerte, ¿no? Y más cuando mis hijos, el pequeño ahorita me pregunta, ¿quién eres tu mamá? Y yo, no, esta abuelita. Ay, ¿y dónde está? Y es fuerte, ¿no? Y yo, ¿dónde está? ¿No? Es una pregunta que me hizo su hermano también, ¿no? Y es como muy fuerte no poder contestarle dónde está. Lo que pasa es que voy a lo siguiente. Parto la idea de que el testimonio de vida más grande que dejaron tu padre y tu madre eres tú. Así es. Creo que sí. Y he tratado de que se sientan orgullosos donde estén, que se sientan orgullosos de lo que hago, ¿no? Posiblemente no estaré nunca a la altura de ellos, pero he tratado de que se sientan orgullosas y he tratado de hacer un poco por los demás, ¿no? Incluso decirte que soy muy afortunada, y creo que es lo que he tratado, como dar un poquito de ellos y poder ayudar a alguien, a las mujeres, a las familias de desaparecidos. Bueno, entonces ahora sí ya vamos. Eres abogada. Soy abogada. Eres maestra. Soy maestra. Eres ahora defensora de los derechos de las mujeres. Así es. ¿Qué defiendes? ¿Qué defiendo? Pues defiendo los derechos de las mujeres, defiendo el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Por qué? Yo me uno en el 2010 a una organización que está a nivel local, nacional y en América Latina y el Caribe, ACLADEN, una organización feminista, una red feminista en la que he venido trabajando los últimos años. Y bueno, es importante decir que desde el primer día que estuve con ellas me apasioné del tema. Fue como decir, esto era lo que yo estaba buscando, porque si bien es cierto que estaba en el movimiento de los desaparecidos, es algo que me duele mucho, ¿no? Porque
Yo he estado en las marchas que hacen las señoras de Fundec, a las que amo y admiro mucho, y me aprisiona, o sea, es como así un dolor muy, muy, muy fuerte. Yo digo, ay, si ellas están tan firmes, porque yo no puedo estar, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy fuerte el movimiento de desaparecidos. Y en este tema de mujeres me siento como más fuerte, me siento como más empoderada y creo que puedo hacer mucho ahí, ¿no? Entonces, tengo 5 años litigando casos emblemáticos, por desgracia casos de feminicidio, y bueno, hemos estado en esta incidencia política porque se diera el tipo penal de feminicidio, porque se activara la alerta de género, porque hubiera protocolos con perspectiva de género. Si bien es cierto que hemos logrado mucho, también no son muy operativos, ¿no? Por desgracia tenemos autoridades que no tienen ni el compromiso ni la sensibilidad para llevar a cabo lo que tienen que hacer, que finalmente es obligación, ¿no? Yo en una ocasión nos decía un fiscal con el que nos reunimos, es que yo no las mato, yo no las desaparezco, porque vienen conmigo. Pues es que este es el encargado, ¿con quién voy a ir, no? Entonces, sí nos parece que nos hemos encontrado con mucha insensibilidad, pero bueno, estamos ahí sin dar un paso atrás, exigiendo una vida libre de violencia, ¿no? Que es un derecho humano. Déjame hacer aquí una especie como de división, ¿no? Por una parte, la atención que concierne por parte de las autoridades o de los funcionarios hacia el tema que tú abordas junto con una gran cantidad de activistas y de organizaciones sociales, y por otra parte lo que encuentras a su vez dentro de esta misma organización que ahora acompañas y que se llama Fundec. En este apartado te pregunto, ¿hasta dónde no encontraste tú en este tipo de participación política o social el reflejo de tu madre? Bueno, es importante decirlo que no formo parte de Fundec, más bien estoy como una... agregada, como o sea, apoyo, acompañante. Sí, apoyo en lo que están y todo. No he tenido el honor de ser parte de ellas. No, sí me gustaría en algún momento dado, quiero estar como más tranquila para poder estar ahí con ellas y ayudando en todo lo que yo pueda. ¿Y cuál? Perdón. Sí, te preguntaba hasta dónde no ubicas tú el reflejo de lo que es la búsqueda de la madre. No, por supuesto que siempre que estoy ahí, siempre es el estar viendo ahí esta situación del reflejo de mi madre, por supuesto, ¿no? A mí, cada persona que desaparece me lleva al asunto de desaparición de mi mamá, ¿no? Aunque es un tipo de desaparición distinta. Totalmente. Completamente distinta, pero sí, y creo que hasta más peligrosa, porque ahora nadie tiene certidumbre de que puedas llegar a tu casa, ¿no? Porque antes mi padre y mi madre sabían, y un día se lo dijeron a mi abuela, si llego a tanta edad voy a ser privilegiado, ¿no? Mi papá muere a los 26, mi mamá desaparecía a los 23. Háblanos del perfil que tú ubicas en torno a las personas que desaparecen, no en 1978 como ocurrió con tu madre, 2014, 2013, 2012, 2015. Sí, bueno, no tenemos un perfil, como te comentaba, no tenemos un perfil claro de por qué desaparecen. Lo que sí tenemos claro es que cualquier persona puede ser desaparecida. Sin embargo, lo que hemos detectado es, por ejemplo, que Jalisco es segundo lugar en desapariciones de jóvenes. Y eso o sea, eso es algo que nos debe decir que hay una circunstancia fuerte. Incluso hemos detectado en algunos casos que puede haber esclavitud de estos jóvenes. ¿Qué es esto? Que se los llevan a campos a trabajar en condiciones de esclavitud, ¿no? Que es algo que se ha detectado también en el norte del país. Pero nadie habla de ello. Pero nadie habla de ello. Y yo te voy a poner un ejemplo. Esta semana que se ha estado hablando de la violencia contra las mujeres, hablan de feminicidio, nunca hablan de desaparecidas. Como si ese no fuera un tema importante, como si ese no fuera un tema de violencia, ¿no? Entonces, el tema de desaparecidas y desaparecidos parece que es un tema que le pica a todo el mundo, parece que es un tema que asusta mucho, porque es esto que yo te decía, no hay certidumbre de por qué se los llevan, ¿sí? O sea, antes, en los 70s, 80s, ¿sabían qué? Porque eran parte de un movimiento armado. Ahora no.
Ahora tú te encuentras con niños que iban a la secundaria, con chicos adolescentes, de prepa, con un señor que trabajaba, por ejemplo, hay un desaparecido que trabajaba en Canal 44, tiene 2 semanas desaparecido, chicas madres de casa, ¿Tienes el nombre de esta persona? No lo tengo, pero te lo consigo. El sábado estuve ahí y vi ahí el cartelón. Entonces, no hay un perfil claro de quién o por qué desaparecen, ¿no? ¿A qué se ha dedicado la autoridad cuando quienes han posicionado este tema, las madres de Funde, cuando dicen, pues tenemos desaparecidos y tenemos tanto, lo que hace la autoridad es criminalizar? Lo que hace la autoridad es venderle a la sociedad este mensaje de, bueno, por algo los desaparecen, ¿verdad? Que si tú no andas en cosas malas, pues no te va a pasar nada. Entonces, me parece que ahí la autoridad juega como un doble juego, ¿no? Nos dice a la sociedad, no pasa nada, y al que le pasa es porque se porta mal. Entonces, pues la sociedad no estamos unidas y no nos hemos solidarizado con ellas, cuando deberíamos de estar todas y todos afuera solidarizándonos con ellas, porque es un problema que nos impacta y cada día nos impacta más de cerca, ¿no? Cada día conoces a más gente que conoce o tiene un desaparecido. Habla Fundej de 341 casos de mujeres desaparecidas en Jalisco, de todas las edades y me imagino que de todos los estratos sociales. Así es. ¿Qué lectura hacen ustedes desde esta perspectiva del saber cuántas mujeres desaparecidas hay en Jalisco y qué lugar ocupa el Estado con relación a ello? Bueno, en el caso de desaparecidas es importante que nosotras hemos detectado que Jalisco es un corredor de trata. Acaba de salir un informe de la ONU, salió hace 2-3 meses, donde dice Jalisco, Vallarta, específicamente lo dice, Vallarta es un corredor de trata. Entonces nosotras tenemos la teoría, tenemos 2 teorías. Una, que se están llevando a las niñas, porque tenemos desaparecidas desde los 8 años hasta los 16, 17 años. Entonces creemos que son niñas que se lleva la delincuencia organizada para la prostitución forzada, que es la trata. Y en otros casos creemos que como hay un mensaje de impunidad tan fuerte, creemos que son los propios particulares que saben que sin cuerpo no hay delito, ¿no? Entonces hay una situación de violencia tan fuerte que como quiera desaparecen a alguien y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, lo más fuerte nos parece es que esta situación de trata, donde se puede rescatar a las niñas y no se hace nada. ¿Con qué nos hemos enfrentado? Con que tenemos que seguir esperando las 72 horas. Y tenemos diagnósticos hechos, incluso el propio FBI nos dice que las primeras 24 horas para encontrar a una persona con vida son las más importantes, ¿no? Ni siquiera las 72, nos dice las primeras 24 horas. ¿Qué pasa en el estado de Jalisco? Tenemos un protocolo que no tiene perspectiva de género, mucho menos derechos humanos de las mujeres, y el protocolo está... el objetivo de ese protocolo es encontrar a mujeres muertas. Más bien, ya que las encuentren muertas, hacer una investigación. Y la lógica nos dice que si hay un protocolo para buscar a niñas y mujeres desaparecidas, pues su objetivo principal es encontrarlas vivas, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de Miriam, la abogada desaparecida en Puerto Vallarta hace apenas unas cuantas semanas, el asunto es que los familiares, inmediatamente que se dieron cuenta que no había llegado a la hora que tenía un compromiso de orden familiar, empezaron a hacer la denuncia entre el propio grupo de conocidos y después intentan denunciar lo mismo ante la fiscalía, pero lo primero que les dicen es que tiene que pasar este tiempo de las 72 horas, 48 a lo menos, pero entiendo que se empieza a dar un movimiento por parte de los abogados del mismo puerto para tratar de mover a las autoridades. Ese es un dato. El otro, otra mujer desaparecida también el año pasado, una bailarina de apellido Cueto, si mal no recuerdo, que también desaparece en una situación en donde parece que las autoridades responden de manera muy lenta. Sí, por supuesto, es en la mayoría de los casos, ¿no? Que la autoridad, incluso si te levanta la denuncia, es levantarte la denuncia para estarte criminalizando, ¿no? A ver, no la regañó, no le pegó, no esto, no, se fue con el novio, ¿no? O sea, siempre te dan la misma argumentación. ¿No reprobó alguna materia? Sí, seguramente. Y yo lo que les he dicho en muchas reuniones, a ver, si se fue de fiesta, búsquela. Es una menor de edad. Si vive violencia en su casa,
búsquela y llévela a un refugio donde ella no viva violencia. O sea, la autoridad está más allá de las circunstancias de cada mujer o cada niña que desaparezca. La autoridad tiene que buscarla y llevarla a un lugar seguro en caso de que viva violencia, cualquier situación que viva, ¿no? Sin embargo, estamos detectando que no lo hacen. En el caso de los hombres, ¿qué nos dice la autoridad? Estaba en la delincuencia organizada. Entonces parece ser que ya es como el crimen perfecto, ¿no? Ya para todos, si nos matan, nos desaparecen, la autoridad nos dice, estaba en la delincuencia organizada. Entonces ya nadie investiga, ya nadie hace nada. Y más allá, si esta persona estaba en la delincuencia organizada, búscala y que se presente ante un juez como debe de ser, si tú tienes esos elementos, ¿no? Porque dices, ¿cómo no lo busca y si tiene elementos para decir que estaba metido en la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, sí nos parece que la autoridad en muchas veces utiliza estos argumentos para revictimizar a la familia, incluso para asustarla, ¿no? En el caso de Puerto Vallarta, ¿tienes tu idea de qué lugar ocupa Puerto Vallarta en torno a desaparición de mujeres o desaparición simplemente de personas? No, tengo el dato de que Jalisco somos el 4º lugar en desapariciones. Es el Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua y Jalisco. Bueno, bajo todo este contexto, estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha por una Vida libre de violencia contra la mujer, según lo decreta la ONU, pero en Jalisco, ¿cómo nos vemos? Hay un reporte que nos decías antes de iniciar esta transmisión de 129 mujeres que han sido asesinadas en el estado, muchas de ellas por sus parejas, por sus esposos, quizá por algún otro familiar. Sí. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? Pues mira, vemos que en Jalisco estamos en una situación grave de violencia contra las mujeres y bueno, estoy hablándote solo de la violencia extrema que es el feminicidio y propiamente la desaparición. Sin embargo, hay otras violencias que no se ven y ahí están, la psicológica, la física, la económica, la sexual, la patrimonial, que son violencias que ahí están, que no se ven, bueno, en el caso de la física sí, pero que no se hace nada, ¿no? Y la autoridad generalmente, nosotros decimos, gastan más dinero en estar en estas circunstancias de atender a mujeres violentadas que lo que pudieran gastar en la prevención, ¿no? Nosotras hemos hecho mucho hincapié, en Jalisco no hay política pública a favor de las mujeres, no hay política de prevención. Si no tenemos prevención, pues nunca vamos a terminar con ello, ¿no? Entonces es importante que tengamos políticas de prevención y sobre todo que empezamos a educar a nuestros niños y niñas en igualdad de condiciones, que empecemos a educar en igualdad, en respeto, ¿no? Porque estamos acostumbradas, te pongo algo como muy sencillo, a decirles a los niños desde chiquito, ay, si te pega te quiere, si te cela te quiere, ¿no? Entonces la niña va creciendo, entonces si me pega me quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dichos que dicen los golpes ingren, ¿no? Dices, ¿cómo, no? Pero aunque no lo creas, están bien arraigados, ¿no? Otra de las cosas que te vienen diciendo es que es tu cruz, tú lo escogiste, ¿no? Claro, es tu karma. Es tu karma, e incluso te echan, es que por mensa lo escogiste. No, o sea, no es una circunstancia, siempre es hacia nosotros a que nos echan la culpa de esto. Y no, el que sea violento es culpa de él, el que tiene un problema es él, no tú. Alejandra, ¿qué es un feminicidio? Un feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género. Esto quiere decir, el solo hecho de ser mujer es por lo que te mata. No necesitas otro elemento más que ser mujer para que se te mate. Los casos graves que han ocurrido en el estado de Jalisco, ¿cuál de ellos recuerdas en este momento, en el último año? En el último año, bueno, puedo decirte 3 casos que ahorita estamos acompañando, bueno, uno de ellos no tanto, el de Gaby, que es una niña que es asesinada ahí en Avenida México porque un compañero de trabajo le pide que sea su novia y Gaby le dice, no, el chico saca una pistola y le da un balazo y cae. La chica muerta y asesinada y ahorita está prófugo. El otro caso, que es un caso que sí estamos acompañando, estamos en coadyuvancia, es el caso de Betsabe García, una chica de Santa María, de Tlajomulco, que es asesinada delante de sus 5 hijos por su esposo. Tenían 30 días separados, ella vivió varias violencias,
quiso denunciar, pero nunca le tomaron la denuncia porque pues no traía golpes fuertes, entonces que se le notaran que no era importante, eran lesiones de menos de 15 días en sanar, entonces no era importante, y la mata delante de sus 5 hijos. La cuchilla, le corta las venas, la amarra con un alambre, la torturó, ¿no? Es un caso que a mí en lo personal me ha movido mucho, que me ha dolido mucho, porque también que es otro tema del que no se habla, quedan huérfanos 5 niños, ¿no? 4 niños y una niña. Pero imagínate, o sea, qué carga emotiva, qué cosas no se van a desarrollar en la mente de estos pequeños. Por supuesto. A cuando nosotros observaron esto, ¿no? Nos parece muy importante que esos niños tengan que tener un apoyo, un acompañamiento psicológico y a lo mejor en algún momento psiquiátrico dado por la autoridad, porque la autoridad es la encargada de prevenir ese tipo de circunstancias. Y bueno, y otro caso que también es todos los casos son lamentables, pero los que hemos acompañado es el de estas chicas que fue asesinada el 29 de septiembre por el hermano, que el hermano dijo que Dios le pidió que la matara. Mata a ella y lesiona a una niña de 1 año y medio. La hermana muere y la niña ha estado muy grave en el hospital. Ha tenido varias operaciones porque la cuchilla y aparte le entierra una pipa en la garganta. Y bueno, la niña está muy grave en el hospital, ¿no? Y él está en el Zapote, ¿no? Que a nosotras nos interesa mucho conocer el diagnóstico donde realmente nos diga que tiene esquizofrenia, ¿no? Porque ahora resulta que se van a hacer los locos, y ahora sí que literalmente se van a hacer los locos y van a estar en un hospital donde probablemente escape o lo dejen libre, ¿no? Y eso también es importante decirlo, que la mamá ya había puesto una denuncia y tampoco procedió porque tenía menos de 15 días en sanar. Las lesiones eran menos de 15 días en sanar y parte de lo que se le dijo a la mamá es, bueno, es su hijo, señora, mire, pues, es poco agresivo, pero no pasa nada, ¿no? Y pues ya vemos que sí pasó. Otros casos que valdría la pena citar en este momento, un individuo que asesina a una pequeña y la mete en una maleta en el municipio de Lagos de Moreno. Entiendo que era su familiar o su padrastro, no su padrastro. Con exactitud, pero es parte de los ejemplos que por desgracia nos está ofreciendo 2015 en torno a lo que es la agresión a las mujeres. ¿Qué sugieres, qué recomiendas? ¿Cómo acercarnos a este tema? ¿Cómo acompañarlo? Bueno, primero me parece muy importante que empecemos por decir que la violencia no es normal. La violencia no debe de ser una forma de convivir con los demás, de relacionarnos con los demás, ¿no? Esa es como una primicia. Y dos, decirle a las mujeres que la violencia no es nuestra culpa. Podremos hacer lo que sea, pero jamás la violencia la provocamos si es nuestra culpa. Empezamos por ahí. Y tercera, me parece que debemos de dejar de ver estos asuntos de violencia como que es algo privado o es algo de pareja o mejor no me meto. Cuando la vida de nuestras familias, de nuestras amigas está en juego, es cosa de nosotras. Siempre la violencia va a ser cosa de nosotras y podemos estar salvando la vida de alguien. Te comento así rápidamente, cuando acompañamos los feminicidios, hacemos como algo integral de dar el acompañamiento psicológico a las familias, con otras organizaciones, darles talleres y todo esto en relación a la violencia. Y nos damos cuenta que ellos mismos, cuando estás hablando, dicen, es que yo sí vi que le robaba, es que yo sí vi que le gritaba, es que yo sí vi que lo jaloneaba, es que yo sí vi que la seguía, pero pues era su esposo, ¿no? Y no intervino nadie. Y nunca intervino nadie, ¿no? Y probablemente si hubiéramos tenido una intervención a tiempo, estaríamos con muchas mujeres vivas, ¿no? Alejandra, pues llegamos al final de nuestro programa. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta tarde aquí en este estudio. Seguramente que el tema va a dar para mucho. Por supuesto. Seguramente que la discusión pública todavía no inicia de manera masiva en Jalisco. Yo no sé si esto vaya a ocurrir. Deseo que así sea. Deseo que se transparente toda la información que hay en torno a feminicidios, en torno a la gran cantidad de datos que de repente se nos ocultan por parte de las autoridades o que las maquillan, ¿no? Por supuesto. Cifras que dices, bueno, es que esto no fue así, están convirtiendo a esta mujer o a esta persona que llega a denunciar en la agresora, están cambiando totalmente la historia, ¿no? Una insensibilidad.
fuertísima y una falta, como te comentaba, de perfiles y de formación de la gente que debe de estar en esas áreas. Pues muy bien, pues a través de este programa denominado En 10, vaya un saludo afectuoso para todas aquellas personas que en el marco de esta jornada de lucha contra las mujeres se han sumado, han salido a la calle, han mostrado su rostro, su cara para oponerse a este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, la sugerencia para usted, si nos puede escuchar a través de este proyecto que tenemos, que se llama Cuarto de Guerra y que circula en antenanoticias.com.mx. Estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Su servidor Alberto Osorio Méndez le agradece el favor de su atención y lo esperamos en la próxima entrega. Yo soy Alberto Osorio y estás en 10.